Leonor, a favor. Rachid Trejo, a favor. La votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 32 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, queda aprobada la propuesta en sus términos. Primera secretaria, proceda a elaboración de la minuta de acuerdo conducente y tramite su publicación en el periódico oficial del Estado. Gire el comunicado correspondiente. Primera secretaria, continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputado presidente, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente: dictamen de la Diputación Permanente relativo a una iniciativa para reformar el artículo 54, fracciones 3, inciso B, 3 bis y 3 ter, el artículo 54 bis, párrafo segundo, el artículo 71, fracciones 33ª, 34ª y 35ª, segundo párrafo y 36ª, el artículo 106, párrafos segundo, tercero y cuarto, el artículo 107, párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto, y el artículo 121 bis, primer párrafo de la Constitución del Estado de Campeche, promovida por el Ejecutivo Estatal. Gracias, primera secretaria. Segundo secretario, proceda a dar lectura al dictamen de cuenta. Expediente número 114, diagonal 63ª, diagonal 12, diagonal 18. Asunto: iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Campeche, promovente Ejecutivo Estatal. Congreso del Estado de Campeche, 63ª Legislatura, Diputación Permanente, Palacio Legislativo, Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 30 días del mes de enero del año 2019. Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de una iniciativa para reformar el inciso B de la fracción tercera, la fracción tercera bis y la fracción tercera ter del artículo 54, el párrafo segundo del artículo 54 bis, las fracciones 33ª, 34ª, el segundo párrafo de la fracción 35ª y 36ª del artículo 71, los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 106, los párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 107 y el primer párrafo del artículo 121 bis, todos de la Constitución Política del Estado de Campeche, promovida por el gobernador del Estado. Esta comisión, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 32, 33, 34 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Me permite, diputado, solicito a los diputados y al público asistente a guardar orden y compostura en este recinto legislativo. Muchas gracias. Gracias, presidente. Una vez analizada la promoción de referencia, somete a consideración del Pleno el presente dictamen resolutivo, cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes antecedentes. 1. Que el día 14 de diciembre del 2018, el gobernador del Estado presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa citada. 2. Que con fecha 16 de enero en curso, esa promoción fue dada a conocer mediante lectura de su respectiva exposición de motivos. 3. En ese Estado, la Diputación Permanente emite este resolutivo de conformidad con los siguientes considerandos. Primero, que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tienen fundamento en el artículo 44 de la Constitución Política del Estado. Segundo, que el promovente está facultado para instar iniciativas de ley o acuerdo en términos del artículo 46, fracción primera de la Constitución Política del Estado. Tercero, con fundamento en lo previsto por los artículos 42 y 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Diputación Permanente es competente para resolver lo conducente. Cuarto, que entrando al estudio de la iniciativa que nos ocupa, podemos señalar que tiene como finalidad adecuar el marco constitucional del Estado con la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2015, específicamente en la fracción octava del artículo 117, en relación con la contratación de financiamientos y obligaciones por parte de los estados, municipios y sus entes públicos. En especial, con la figura de las asociaciones público-privadas, esta reforma tiene por objeto lo siguiente. 1.
Adicionar dentro de los posibles destinos de los financiamientos constitutivos de deuda pública el refinanciamiento o la reestructura de las obligaciones y empréstitos de los entes públicos. Lo anterior como reconocimiento de la conveniencia de celebrar este tipo de operaciones a fin de que los estados, municipios y sus entes públicos puedan celebrar financiamiento o modificar las condiciones originales de los mismos, buscando mejores condiciones y términos de los créditos o financiamientos a cargo de dichos entes celebrados con anterioridad. 2. Incluir como requisito para la contratación de financiamientos que ésta debe ser en las mejores condiciones de mercado. Lo anterior con la finalidad de que los entes públicos busquen y comparen opciones antes de la celebración de operaciones que generen deuda pública. 3. Exigir un quórum especial para la autorización de los montos de endeudamiento, consistente en la aprobación de las mismas por parte de las 2/3 partes de los miembros presentes de la legislatura local. 4. Imponer a las legislaturas locales, en forma previa a la autorización de financiamientos, la obligación de hacer un análisis sobre el destino, la capacidad de pago y, en su caso, sobre el otorgamiento de garantías y o el establecimiento de fuentes de pago de los mismos. 5. Prever la posibilidad de la contratación de obligaciones para cubrir necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la legislación federal en materia de deuda pública a cargo de los entes públicos de las entidades federativas. Quinto, que en ese sentido, en 2015 se realizaron reformas a la Constitución Federal en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, planteándose la modificación al artículo 73 con la finalidad de facultar al Congreso de la Unión para establecer en las leyes las bases generales para que los estados, la Ciudad de México y los municipios puedan incurrir en endeudamiento, los límites y modalidades bajo las cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones, aportaciones federales u otros ingresos derivados de contribuciones, productos, aprovechamientos, accesorios u otros conceptos susceptibles de afectación para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan. La obligación de dichos órganos de gobierno de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único de manera oportuna y transparente, un sistema de alerta sobre el manejo de la deuda, así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan las respectivas disposiciones. Así también se facultó al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los estados, los municipios y la Ciudad de México. Sexto, en ese orden de ideas, en abril de 2016, se expide la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, la cual, además de prever los requisitos y límites que los entes públicos de las entidades federativas deben cumplir, establece un régimen para la contratación de asociaciones público-privadas sin que las mismas sean consideradas operaciones constitutivas de deuda pública, lo que resume de los siguientes aspectos fundamentales. 1. Los entes públicos no pueden celebrar asociaciones público-privadas con gobiernos de otras naciones, sociedades o particulares extranjeros, ni cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional. 2. Solo pueden contratarse asociaciones público-privadas cuando se destinen a inversiones públicas productivas o a la contratación de servicios cuyo componente de pago incluya la inversión pública productiva realizada. 3. Los montos de las obligaciones de las asociaciones público-privadas, por lo que se refiere a la inversión, deben ser autorizadas por las legislaturas locales mediante el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes, previo análisis del destino del proyecto, la capacidad del pago del ente público y, en su caso, el otorgamiento de garantías y o el establecimiento de fuentes de pago. 4. Las autorizaciones del Congreso deben incluir a. El monto de la obligación, b. El plazo máximo para el pago, c. El destino de los recursos y d. En su caso, la fuente de pago y o garantía de la obligación. 5. La celebración de asociaciones público-privadas también está sujeto a que éstas se contraten bajo las mejores condiciones de mercado. 6. Las obligaciones derivadas de asociaciones público-privadas deben inscribirse en el registro público único,
y sus montos computan para la evaluación que hará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el marco del sistema de alertas previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. 7. Es importante destacar que, a diferencia de las operaciones constitutivas de deuda pública, las obligaciones derivadas de asociaciones público-privadas no pueden acceder a la garantía del gobierno federal para convertirse en deuda estatal garantizada. 7. En consecuencia de las reformas antes mencionadas, es necesario adecuar nuestra Constitución, por lo que el objetivo de propuesta de reforma constitucional son las siguientes. Primero, se modifica la terminología utilizada por la Constitución estatal de contrato de colaboración público-privada por el de asociaciones público-privadas para homologarla con la terminología utilizada por la normatividad federal en materia de disciplina financiera, así como a la figura que regula este tipo de operaciones. Segundo, se elimina la posibilidad de que las asociaciones público-privadas sean constitutivas de deuda pública, ya que, en atención al nuevo régimen de disciplina financiera, este tipo de obligaciones no son constitutivas de deuda pública. Este tipo de contratos se encuentran sujetos a autorización, controles y obligaciones de registro, además de que las obligaciones a incurrir por los entes públicos, por lo que se refiere a los montos de inversión, impactan los indicadores del sistema de alertas. Tercero, se elimina la condicionante siempre y cuando no se cause perjuicio a la viabilidad financiera del Estado y se incluye en su lugar la calidad de partidas preferentes a aquellas destinadas al pago de empréstitos y de contratos de asociación público-privadas. Esto en razón de que los esquemas de asociación público-privadas, las obligaciones de los entes públicos en principio se cubren con recursos presupuestales, y la fortaleza del esquema depende de que las partidas presupuestales correspondientes sean preferentes, junto con otros conceptos que así haya previsto el constituyente respecto del resto de partidas de los presupuestos de los entes públicos. Al respecto, es muy importante destacar que, en los procesos de contratación de este tipo de operaciones, los entes públicos que pretendan celebrar este tipo de contratos tienen que realizar estudios de viabilidad para asegurarse que la contratación del esquema es el más benéfico para el ente público y que, considerando el impacto de las obligaciones a incurrir de manera multianual, el ente público tiene la capacidad para hacer frente a los compromisos derivados de la asociación público-privada que pretende celebrar. Ahora bien, la regulación amplia de esta figura deberá realizarse a través de la ley especial estatal. Cuarto, se modifica el artículo 54, fracción tercera bis, que actualmente faculta al Congreso del Estado para establecer, mediante una ley, las bases conforme a los cuales el Ejecutivo Estatal y los ayuntamientos pueden celebrar asociaciones público-privadas a fin de ampliar el concepto a entes públicos, es decir, incluyendo a las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, ya que en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios, todos los entes públicos se encuentran facultados para contratar asociaciones público-privadas. Quinto, se reforma el artículo 54, fracción ter, para ajustarlo al artículo 117, fracción octava, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para prever el quórum especial que requiere la autorización de obligaciones y financiamientos, así como el deber a cargo del Congreso del Estado de realizar en forma previa la autorización de financiamientos u obligaciones, un análisis del destino, la capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantías o el establecimiento de fuentes de pago. Asimismo, se faculta al Congreso para autorizar a los entes públicos la afectación de las participaciones federales, aportaciones federales y o de los ingresos propios que les correspondan como fuente de pago, fuente alterna de pago y o garantía de pago de los empréstitos y obligaciones a cargo. Sexto, en congruencia con las modificaciones que se realizaron al artículo 117, fracción octava de la Ley Suprema de la Nación, para incluir como parte de los destinos de los empréstitos los conceptos de refinanciamiento y la reestructura de financiamientos previamente contratados por los entes públicos. Octavo, dado lo anterior, quienes dictaminan estiman procedente la reforma que nos ocupa, toda vez que su finalidad está orientada a la armonización de los preceptos constitucionales de la entidad,
de conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En mérito de lo anteriormente expuesto y considerado, con fundamento en los artículos antes citados y específicamente en los numerales 130 de la Constitución Política del Estado y 39, 41 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, es de dictaminarse y se dictamina. Primero, es procedente la aprobación de la promoción para reformar el inciso B de la fracción tercera, la fracción tercera bis y la fracción tercera ter del artículo 54, el párrafo segundo del artículo 54 bis, las fracciones 33ª, 34ª, el segundo párrafo de la fracción 35ª y 36ª del artículo 71, los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 106, los párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 107 y el primer párrafo del artículo 121 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche en términos de la iniciativa de origen y de las consideraciones que dan forma a este dictamen. Segundo, hágase de conocimiento de los ayuntamientos del Estado para que como miembros del Poder Revisor de la Constitución Política de la entidad, en términos del artículo 130 de la referida Ley Fundamental Estatal, externen su decisión sobre dichas reformas y hagan llegar el voto correspondiente a esta Asamblea Legislativa para ser contabilizados en el momento oportuno, como se prevé en el procedimiento constitucional. Tercero, en consecuencia, se propone al Poder Revisor de la Constitución Política del dictado la emisión del siguiente proyecto de decreto. Diputado presidente, he dado lectura al dictamen de cuenta indicado. Gracias, segundo secretario. Solicito a los amigos que se manifiestan pacíficamente de conformidad a lo dispuesto en la fracción 15 de la Ley Orgánica. Les solicito a los compañeros diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural atender a los amigos presentes. Continuando con el orden del día, compañeros diputados, en este punto me permito reiterar lo previsto por la fracción primera del artículo segundo del acuerdo reglamentario para dispensar la votación en lo particular en los procedimientos de debate y de votación. Integrantes de la 63ª legislatura, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado desea inscribirse en contra? En virtud de que no hay oradores inscritos en contra, quedan sin efecto las participaciones a favor. Pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Diputados de la 63ª legislatura, se somete a votación nominal en lo general el dictamen de referencia. Sírvanse manifestar con el procedimiento previsto si así lo aprueban. Primera secretaria, anote la votación y anuncie los resultados. Ciudadanos diputados, procedan uno a uno a manifestar su voto, comenzando
Fue el primero del lado derecho con respecto a este presidium. ¿Falta algún diputado del Congreso por votar? Ortiz Azar Álvar, a favor. Piña Sabido Leonor, a favor. Rashid Trejo, a favor. La votación ha tenido el siguiente resultado: 1 voto en contra, 31 votos a favor. Gracias, primera secretaria. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general. Y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Primera secretaria, procede en términos del artículo 130 de la Constitución Política del Estado a remitir a los honorables ayuntamientos de la entidad, en su carácter de integrantes del Poder Revisor de la Constitución local, copia de este resolutivo para su conocimiento y, en su caso, aprobación por los cabildos respectivos. Continuamos con el punto de asuntos generales. Los diputados que deseen hacer uso de la palabra, se les solicita levantar la mano y mantenerla ahí para realizar las anotaciones correspondientes. Primera secretaria, tome nota e informa al Pleno de los compañeros inscritos. Nelly, Vivi, Jorge, Ambrosio, Luis, Sánchez, Breve, Serino, Notario, Dora.
Diputado presidente, se inscribieron para participar en asuntos generales los diputados Ambrosio López Delgado, Vivi Ravelo de la Torre, Nelly Márquez Zapata, Jorge Norhausen Carrizales, Luis Alonso García Hernández, Ana Gabriela Sánchez Preve, Joaquín Notario Zavala, Ricardo Sánchez Serino, Merck Estrada Mendoza y Dora María Uc Eguán. Gracias, primera secretaria. De conformidad y en el orden de inscripción realizado, se le concede el uso de la palabra al diputado Ambrosio López Delgado. Se le concede el uso de la palabra. Sírvase a ocupar la tribuna, compañero diputado, por un máximo de 10 minutos. Con el permiso de la presidencia, compañeros y compañeras diputados, amigos y amigas de la prensa, señoras y señores, hoy confirmo ante esta tribuna todo mi compromiso, toda mi voluntad y toda mi entrega para impulsar la creación del municipio de Ceiba Playa. Y lo confirmo con la presentación de la iniciativa que sustenta la viabilidad de Ceiba para lograrlo. Esta es una aspiración de mucho tiempo. Confío que juntos, los 35 diputados de esta Cámara, haremos la realidad en beneficio de más de 15,000 personas que habitan en la jurisdicción de Ceiba Playa, que se propone para la creación del nuevo municipio. Debemos tener muy presente que mediante el desarrollo de los municipios, nuestra entidad federativa puede alcanzar mayores niveles de crecimiento, para traducirse en mejores condiciones de vida de los ciudadanos y su familia. De acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Registro de Centros de Población del Estado de Campeche, a la sección municipal de Ceiba Playa le corresponden la ciudad de Ceiba Playa, cabecera de la sección, el pueblo de Ixcabulil, el ejido de Villamadero, antes Pueblo Nuevo, las haciendas Caltunchén, Quisil, Niop, San Pedro, Santa Isabel, Cijoplaya y Yaxcucul, el ingenio La Joya, las congregaciones de Ciudad del Sol, Acapulquito y Costa Blanca, los ranchos de Bochol, Chunjuás, Destino, Junabán, Montefrío, El Morro, Nenelá y Ixculpac. Asimismo, de acuerdo con la información del Censo de Población y Vivienda del 2010, las localidades que integran la sección municipal de Ceiba Playa tienen en conjunto una población de 15,400 habitantes, que representa el 18.57% del total de los 83,000 con que cuenta el municipio de Champotón. Datos de este mismo censo señalan que la ciudad de Ceiba Playa cuenta con una población de 8,711 habitantes y que existen 2,351 viviendas habitadas. Entre las ventajas que están son las siguientes. Ceiba Playa contaría con un presupuesto propio que se estima mayor al que actualmente invierte el municipio segregante en la sección de la municipalidad de Ceiba Playa. La visión e inversión realizada en Ceiba Playa lo pone en óptimas condiciones para detonarse como un puerto de vocación comercial mediante el desarrollo de infraestructura portuaria, generando la atracción de buques turísticos, industriales y de carga comercial. Se detonaría la consolidación del equipamiento de nivel intermedio para satisfacer las necesidades de sus habitantes y las localidades que conforman el nuevo municipio. Asimismo, el nuevo municipio podría contar con ingresos de hasta 8,676,000 pesos por la recaudación del impuesto predial, de acuerdo con el potencial recaudado en el año 2017. Se ampliarían las fuentes de empleo en la localidad para que los habitantes mejoren su nivel de ingresos y disminuir el riesgo de traslados por motivos de trabajo. Cabe mencionar que en otro de los beneficios de la creación del municipio de Ceiba Playa sería el fomento a las actividades de producción agrícola de cultivos de chile, caña de azúcar, maíz y frijol, así como la pesca, a fin de que sea aprovechada de manera sustentable las riquezas en la zona. Aunado a lo anterior,
el puerto de Ceiba Playa otorga las condiciones para consolidarse como una de las importantes zonas económicas especiales del país. Esto es sin duda un momento para la historia, porque existe seguramente en esta asamblea la más grande de las voluntades para concretar este sueño, en el cual coincide con la visión y crecimiento y el desarrollo de nuestro gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. Este es el momento de Ceiba Playa, este es el momento de encuentro con el futuro, con su grandeza productiva, con su fortaleza portuaria, con su potencial económico y con lo mejor que tiene su gente, un pueblo trabajador y noble, generoso, que merece ser municipio. Muchísimas gracias. Gracias, compañero diputado. Siguiendo con el orden de inscripción realizada, se le concede el uso de la palabra a la diputada Vivi Ravelo de la Torre. Sírvase ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un máximo de 10 minutos. Con el permiso de la presidencia, compañeros diputados, representantes de los medios de comunicación, ciudadanos que nos acompañan y pueblo de Campeche, muy buenos días. El día de ayer, en medios de comunicación y redes sociales, corrió la noticia de que el gobernador ha decidido dejar tirada la administración del Estado ante su imposibilidad manifiesta de cumplir con lo que en campaña prometió. Y lo hace persiguiendo su interés personal de ir a dirigir su partido a nivel nacional. Es muy probable que para él eso tenga más importancia que cumplirle a los campechanos, su palabra empeñada durante la campaña. Desde que iniciamos el periodo en esta Cámara de Diputados, en el mes de octubre pasado presenté una iniciativa para reformar la Constitución del Estado y así obligar a quienes fuimos electos por medio del voto ciudadano a que permanezcamos en el cargo, a menos que nos vayamos a competir a alguna otra de elección popular. Esto es con el único fin de cumplirle a los ciudadanos la palabra empeñada en campaña y los compromisos a los cuales ellos nos dieron el voto. Al día de hoy han transcurrido más de 4 meses sin que esa iniciativa haya sido sometida a votación para su aprobación. Esa modificación es necesaria para que no vuelva a ocurrir lo que el gobernador del Estado está a punto de consumar, dejar tirado su compromiso para ir a buscar sus intereses personales. Se equivoca el gobernador al afirmar que su primera convocatoria es atender a su partido. No, la primera convocatoria a la que él debe de atender es a cumplirle a la gente de Campeche, lo que él prometió. Se equivoca el gobernador al pretender ir a trabajar incansablemente para convencer a su militancia. No, el trabajo incansable que tiene que hacer o que tuvo que haber hecho es concluir con las obras que prometió, que lo único que al día de hoy están listos son sus maquetas. Y además endeudó al Estado como nunca antes se había hecho. La iniciativa de ley para evitar este tipo de actos debe ser sometida a votación para que esto no se repita. Y le solicito a la presidencia de la directiva que en el ejercicio de sus atribuciones la incluya pronto en el orden del día, en virtud de que los plazos que la ley establece para su trámite ya se han agotado. Gobernador, cumpla su palabra, concluya el periodo de gobierno por el que lo eligieron los campechanos. El aspirar a ser gobernador para cualquier ciudadano de bien no debe estar basado en antojos o caprichos momentáneos, sino en la firme convicción de que el cargo que se busca es para servir y no para usarse como un trampolín político, porque ello denota que la palabra empeñada nunca tuvo ningún valor. No le cumplió a Campeche y seguramente no va a cumplir a donde vaya. Es cuanto. Gracias, compañera diputada. Se le concede el uso de la palabra para hechos a la diputada Ana Gabriela Sánchez Preve. Diputada, se le concede el uso de la palabra por 5 minutos.
Con el permiso de la mesa, realmente, y de todos los presentes, medios de comunicación que nos acompañan, creo que este tema, y lo que sí me gustaría dejar muy claro para todos los ciudadanos campechanos, aquí lo que quiero que sepan es que la decisión que tome el señor gobernador Alejandro Moreno Cárdenas no va a afectar en nada todo ese proceso de crecimiento que hemos estado viendo en el Estado. El gobernador del Estado no trabaja solo, el gobernador del Estado tiene todo un equipo de personas, de instituciones que han estado trabajando permanentemente durante estos 3 años. Y quiero que tengan la certeza que independientemente de la decisión que el gobernador del Estado tome, Campeche va a seguir creciendo y va a seguir creciendo en grande. Y vamos a seguir siendo noticia a nivel nacional y vamos a seguir obteniendo todo lo que se ha logrado en estos 3 años y mucho más. Esa es la certeza que debemos de tener los campechanos. Y por otro lado, sí comentarles que la ley prevé esta situación en que el gobernador del Estado de cualquier entidad federativa se vea en la necesidad o decida requerir algún permiso, ya sea temporal o permanente. Así que no hay ningún impedimento para que, si el gobernador del Estado decide tomar la decisión, se le pueda otorgar este permiso. Y por otro lado, a mí me gustaría comentar que como priista sería un orgullo para nosotros los priistas que el partido a nivel nacional esté representado por un campechano como lo es Alejandro Moreno Cárdenas. Es cuanto. Gracias, compañera diputada. De acuerdo al orden de inscripción realizado, se le concede el uso de la palabra a la diputada Nelly Márquez Zapata. Sírvase ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un máximo de 10 minutos. Con su permiso, presidente, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación que nos hacen el favor de estar aquí esta tarde. La fallida huelga ha permitido, dentro del caos provocado y desafortunadas afecciones a terceros, tener como sociedad una gran oportunidad que puede derivar en una gran enseñanza. A pesar de su evidente ilegitimidad que se señaló desde el principio, los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil se han involucrado en el seguimiento y desarrollo del intento de huelga, en la validación correspondiente de la legalidad de los actos jurídicos emprendidos por el ayuntamiento y en la terminación legal del procedimiento a favor de los trabajadores de buena fe y de la sociedad campechana, no cediendo al chantaje del pseudolíder usurpador que, en base a amagos y engaños, quiso dividir a los campechanos entre buenos y malos, cuando es obvio y evidente que detrás de este pseudolíder solo hay intereses eminentemente políticos. La inexistente huelga nos demuestra que los campechanos estamos llegando a un grado de madurez política en constante crecimiento, ya que los ciudadanos necesitados de servicios públicos eficientes castigan y reconocen a los funcionarios que se preocupan por mantener las oficinas de gobierno abiertas y dispuestas a atenderlos con prontitud y celeridad. La minoría que rodea a Manuel Bonilla solo evidenció que los actos de boicot y sabotaje con fines de lucro político solo enardecen a los ciudadanos que exigen servidores públicos que rindan cuentas. Este no fue un triunfo del Ayuntamiento de Campeche, sino de los trabajadores sindicalizados que, firmes
desde el principio o arrepentidos en el camino, optaron por la ruta de la legalidad, dándole la espalda al líder defenestrado que durante varias administraciones solo obtuvo prebendas, lucrando con el esfuerzo de la base sindical. No existen vencedores ni derrotados, solo trabajadores que desafortunadamente fueron utilizados y otros que no se dejaron utilizar, ya que las cifras, los conteos ni los discursos les cuadraron y rectificaron a tiempo para preservar la gobernabilidad de un municipio, no de un partido ni de un presidente municipal. Hoy solo triunfó la sensatez. Ya basta de líderes sindicales que con sus pliegos petitorios absurdos solo buscan desgastar a las instituciones del Estado y beneficios personales más allá de lo que a los trabajadores verdaderamente les interesa. Líderes que por conveniencia no aceptan el diálogo franco y de frente a la sociedad. Hoy, los campechanos, suficientemente informados y maduros, visualizan órganos de gobierno con legitimidad y con transparencia. La fallida huelga y la firma del convenio entre ambas partes es el augurio y el presagio de un futuro prometedor para Campeche, donde el Estado de Derecho prevalezca, donde las instituciones democráticas se fortalezcan y donde impere la ley, la justicia y la razón. Es una muy buena noticia para todos los ciudadanos que necesitan realizar trámites ante las dependencias municipales. El diálogo se entabló en el preciso momento que había que hacerlo y con quien había que hacerlo, y se hizo con responsabilidad, con respeto y con cordura. Se hizo con el compromiso de resolver el conflicto y con la meta de encontrar una justa solución para ambas partes, solo pensando en lo que le conviene a los campechanos. Invitamos a las organizaciones de la sociedad civil, como la Barra de Abogados, que sigan siendo garantes y observadores de la legitimidad de cualquier proceso, y este sea el principio de la asistencia e intervención permanente de estos órganos ciudadanos, no solo en temas laborales, sino que supervisen la debida actuación de las diferentes instancias de gobierno, incluyendo el correcto proceder de este poder legislativo, del poder judicial, así como de los 11 ayuntamientos y todos los entes públicos del Estado. Muchas gracias. Gracias, compañera diputada. Se le concede el uso de la palabra al diputado Luis García Hernández. Sírvase ocupar la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos. Buenos días, con el permiso de la mesa directiva, amigos diputados, medios de comunicación, público en general. Hace 8 días, desde esta tribuna, exhorté al alcalde de Campeche y al sindicato para que dialogaran, para que resolvieran sus problemas, sus diferencias con el diálogo, con platicar y más que nada con respeto. Yo celebro de que se haya dado esa salida política y se haya resuelto el problema que tenía paralizado a la comuna de Campeche. Esto debe ser un ejemplo para que no vuelva a pasar en ningún municipio del Estado.
la cerrazón, la soberbia y la inmadurez política pueden causar problemas serios a la comunidad. Campeche hoy necesita unidad. Estemos concentrados todos los alcaldes, el poder legislativo, senadores y diputados federales, en lo que debemos aprovechar, que es la riqueza petrolera que tiene este estado, y que los pleitos estériles que en nada ayudan al estado en medir fuerzas unos y otros, estamos descuidando la riqueza petrolera que todavía no llega al estado de Campeche. Celebro que se haya resuelto ese problema y que nunca más vuelva a suceder. Primero debe de haber diálogo, debe de haber respeto entre la autoridad y el sindicato. Se deben tomar acuerdos antes de que estalle un enfrentamiento estéril. Yo celebro esto y ojalá y no vuelva a pasar, y que pensemos en la oportunidad que tenemos. Tabasco está aprovechando esa oportunidad petrolera y Campeche todavía no despierta. Estamos viviendo momentos difíciles en muchos municipios y esto solamente nos entretiene. Estos problemas entretienen a la ciudadanía y a los políticos, pero el compromiso con la gente debe ser primero. Muchas gracias. Gracias, compañero diputado. Continuando con el orden de inscripción, se le concede el uso de la palabra al compañero Jorge Nojausen Carrizales. Sírvase, compañero, ocupar la tribuna hasta por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, diputado presidente. Muy buenos días a todos los aquí presentes, compañeros diputados, público, medios de comunicación. Estamos aquí el día de hoy para hacer una propuesta que vendrá a beneficiar sin duda en materia laboral a todos los campechanos y las campechanas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47, fracción segunda y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo a presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como a los titulares de los gobiernos municipales del Estado de Campeche, a implementar las acciones, mecanismos y ajustes necesarios para lograr la certificación de la norma mexicana NMXR 025 SCFI 2015 en materia de igualdad laboral y no discriminación, con base a la siguiente exposición de motivos. En México, los derechos laborales, el derecho a la no discriminación y la igualdad laboral entre mujeres y hombres se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Durante las últimas décadas, la participación de mujeres en el trabajo remunerado sigue siendo muy por debajo de la participación de hombres debido a muchos factores como la discriminación en prácticas de contratación, remuneración, movilidad y ascenso, las condiciones de trabajo inflexibles, la insuficiencia de servicios tales como los de guardería, así como la distribución inadecuada de las tareas familiares en el hogar, entre otros. La posibilidad de acceder a un empleo digno con igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, seguridad en el lugar de trabajo, protección social para las familias, así como mejores perspectivas para el desarrollo personal e integración social, se convierten, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, en factores claves para alcanzar una globalización justa y reducir la pobreza. Desde esta perspectiva, el gobierno mexicano impulsó en 2003, a través del Instituto Nacional de las Mujeres, el modelo de equidad de género, mismo que constituyó un sistema de gestión con perspectiva de género que proporcionó herramientas a empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales para asumir un compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres. Más tarde, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social diseñó en el año 2009
la norma mexicana NMX R025 SCFI 2009, por la que se establecen los requisitos para la certificación de las prácticas de igualdad laboral entre hombres y mujeres. Esta norma evolucionaría para dar paso a la norma mexicana para la igualdad laboral entre hombres y mujeres, con la cual se busca promover y mejorar la igualdad y no discriminación y violencia. En 2011, la CONAPRED implementó la Guía de Acción contra la Discriminación, con la cual se apoyó a las instituciones para prevenir y eliminar la discriminación con el fin de desarrollar condiciones para alcanzar la igualdad real de oportunidades y de trato en las instituciones, empresas u organizaciones. Con la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 30 de noviembre de 2012, se estableció la pauta para impulsar la inclusión y la igualdad sustantiva en México. Con ello, el gobierno mexicano en el ámbito laboral confirmó su compromiso con la igualdad y el equilibrio en las relaciones laborales. Finalmente, el gobierno federal impulsó con mayor fuerza una política de igualdad laboral y no discriminación, dirigida a promover ambientes laborales respetuosos de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, y el desarrollo y crecimiento del personal, lo que más tarde se convertiría en la norma NMX R025 SCFI 2015. Esta es una certificación voluntaria que reconoce a los centros de trabajo que cuenten con prácticas de igualdad laboral y no discriminación que favorecen el desarrollo integral de sus colaboradoras y colaboradores. Pueden obtenerla organizaciones del sector público, privado y social, de cualquier tamaño y giro que se encuentren ubicadas en la República Mexicana en todo momento del año. Algunos ejemplos de las prácticas que incluye la norma son procesos de reclutamiento, selección y capacitación de personal con igualdad de oportunidades, medición del clima laboral, igualdad salarial y de prestaciones, uso del lenguaje incluyente, no sexista y accesible, salas de lactancia, flexibilización de horarios de trabajo, licencias de paternidad, medidas para apoyar necesidades de cuidado que contemplen la diversidad de familias y hogares, accesibilidad de espacios físicos y mecanismos para prevenir, atender y sancionar la discriminación y violencia laboral. Para certificarse, los centros de trabajo deben ser auditados en el cumplimiento de los requisitos por un organismo de certificación acreditado por la entidad mexicana de acreditación AC. Es importante señalar que una vez lograda la certificación como centro de trabajo, se puede aspirar a un nivel de reconocimiento mayor con la implementación de medidas de nivelación e inclusión y por acciones afirmativas que promuevan la presencia de mujeres en la organización y puestos directivos, de personas con discapacidades, la existencia de una figura mediadora y el fomento de la igualdad y no discriminación entre el personal y sus familias. Sin embargo, de acuerdo con los estudios de evaluación del impacto del modelo de equidad de género en sus ediciones 2012, 13 y 15, publicados en el Instituto Nacional de las Mujeres, solamente el Congreso del Estado de Puebla logró dicha certificación en 2008, con ampliación de vigencia hasta el 2013, mientras que solo 34 municipios del país lograron esta certificación entre 2008 y 2015. No obstante, estudios y mediciones realizados por organizaciones, empresas e instituciones certificadas durante esos años refieren que a partir de la implementación del modelo de equidad de género han obtenido mejoras en el clima laboral, en la comunicación, productividad, estabilidad del personal en sus cargos y mayor realización de acciones afirmativas para las trabajadoras. Asimismo, señalan que la percepción del personal entrevistado es favorable en más del 60% en tópicos como ingreso al empleo, acceso a prestaciones, acceso a capacitación e igualdad de remuneración. A mediados del 2018, la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados llevó a cabo el conversatorio denominado Impactos Positivos de la Implementación de dicha norma, Igualdad Laboral y No Discriminación, donde diputados y representantes de la sociedad civil resaltaron la necesidad de que empresas e instituciones públicas y privadas implementen dicha norma a fin de reducir las brechas de desigualdad y discriminación, sin dejar de lado la labor de concientizar y sensibilizar a la sociedad sobre las necesidades de cambiar la cultura hegemónica del país basada en las desigualdades. Ahora bien, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del tercer trimestre de 2018, publicada ante el INEGI,
Obedeciendo su estructura poblacional, Campeche se encuentra entre las entidades con los menores tamaños del mercado laboral, con 415,000 personas ocupadas, solo por arriba de Colima y Baja California, y por debajo de Aguascalientes, Tlaxcala, Nayarit y Zacatecas. Esto nos da una dimensión del número de personas que pueden beneficiarse al lograr que instituciones públicas y privadas, pequeñas, medianas y grandes empresas, logren diseñar, implementar y evaluar acciones y políticas públicas que permitan la certificación mencionada. En ese sentido, el sector público de nuestra entidad federativa debe dar el primer paso, asumiendo el compromiso de convocar a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y a los gobiernos municipales para crear las condiciones políticas y administrativas que permitan alcanzar el objetivo planteado por esta propuesta. Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo. La 63ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda, primero, se exhorta respetuosamente a los titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como a los titulares de los gobiernos municipales del Estado de Campeche, para que en un plazo no mayor a 180 días implemente las acciones, mecanismos y ajustes necesarios para lograr la certificación de la norma mexicana NMX R025 SCFI 2015 en materia de igualdad laboral y no discriminación. Segundo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, conforme a las atribuciones conferidas en el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, deberá convocar en un plazo no mayor a 60 días a una mesa de trabajo en la que participarán representantes de los titulares objeto del presente exhorto, con la finalidad de establecer una mesa de trabajo que permita diseñar e implementar las acciones, mecanismos y ajustes necesarios. Es cuanto, diputado presidente, y muchas gracias por su atención. Gracias, compañero diputado. Se tiene por recibida su iniciativa. Continuando con el orden de inscripción realizado, se le concede el uso de la palabra a la diputada Ana Gabriela Sánchez Preve. Compañera diputada, sírvase ocupar la tribuna hasta por un tiempo máximo de 10 minutos. Con el permiso de la mesa, compañeros diputados, público presente. El próximo día 15 de los corrientes y desde 1991 se conmemora el Día Internacional de la Lucha y Concientización contra el Cáncer Infantil. En los últimos años, los datos sobre cáncer infantil han ido aumentando considerablemente. Esto, aunado al poco conocimiento de los padres sobre los síntomas que en ocasiones se confunden con enfermedades comunes. Cada año, más de 250,000 niños en el mundo reciben un diagnóstico de cáncer y se estima que unos 90,000 niños y niñas mueren debido a esta enfermedad. Hoy en día, el cáncer es la causa principal de muerte infantil en los países desarrollados, en los que la tasa de supervivencia se ha estabilizado a lo largo de las últimas décadas. Lamentablemente, los padres acuden a tratamientos cuando el paciente se encuentra en una fase muy avanzada de la enfermedad y en este punto existen pocas opciones disponibles. En México se estima que existen anualmente entre 5,000 y 6,000 casos nuevos de cáncer de menores de 18 años.
entre los que se destacan principalmente las leucemias, que representan el 52% total de los casos, linfomas el 10% y los tumores del sistema nervioso central el 10%. México tiene un promedio anual de 2.150 muertes por cáncer infantil en la última década. En la mayoría de los casos, los pacientes son de bajos recursos, pero cuentan con el seguro popular para hacer frente a sus tratamientos. También se ha iniciado una intensa campaña de iniciativa ciudadana e instituciones privadas y estatales, como el Poder Legislativo, para recaudar un número importante de tapitas, para después trasladarlas al banco de tapitas, es decir, posterior a la recolección, estas son vendidas a una recicladora y con esto se logran apoyos para los niños, niñas y jóvenes. Asimismo, la institución de asistencia privada, Una Caricia Humana para pacientes con cáncer, presidida por Diana R. de la Gala Guerrero, se dedica a apoyar y dar asistencia a pacientes de otros municipios e incluso de otros estados que acuden al Centro Estatal de Oncología, institución pionera en el sureste para atender este tipo de padecimientos durante la infancia. Cabe mencionar que en el Centro Estatal de Oncología, del total de pacientes atendidos por año, al menos el 10% son pacientes infantiles y de este 10%, alrededor del 60% de los pacientes son foráneos, principalmente de los estados de Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Por ello, es importante realizar una campaña permanente sobre la concientización oportuna del cáncer de mama. Los síntomas posibles para poder hacer una detección temprana con un diagnóstico precoz y se puedan salvar muchas vidas son disminución inexplicable de peso, fiebre sin aparente causa, moretones sin aparente causa, dolores abdominales, trastornos de equilibrio, manchas blancas en los ojos, cierta tendencia a fatigarse o estar desganado, fácil sangrado al lastimarse, entre otros. Una de las maneras de concientizar sobre el cáncer infantil es compartiendo esta información y los lazos solidarios en las redes sociales y centros escolares. Hagamos conciencia por nuestra niñez campechana. Es por ellos, es por todos. Es cuanto. Muchísimas gracias. Gracias, compañera diputada. En el orden de inscripción realizado, se le concede el uso de la palabra al diputado Joaquín Notario Zavala. Sírvase ocupar la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos. Sí, muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, medios de comunicación que nos acompañan, público en general, todos muy buenas tardes. El suscrito diputado Joaquín Alberto Notario Zavala, en nombre y en representación del grupo parlamentario del partido Morena, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47, fracción 2, 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo por medio del presente escrito a presentar la proposición con punto de acuerdo, para efecto de que el Honorable Congreso del Estado de Campeche, en uso de sus facultades y atribuciones, exhorte a la Fiscalía General del Estado para que habilite a las vicefiscalías de Escárcega y de Carmen para la expedición de las cartas de no antecedentes penales en su caso. Esto atento a lo siguiente. Exposición de motivos. 1. La reforma constitucional del 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos,
que hizo evidente el reconocimiento por parte del Estado mexicano de la progresividad de los derechos humanos a través de la inclusión del principio pro persona como eje rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas, ha tenido como consecuencia la necesaria adaptación de una gran cantidad de leyes secundarias en todas las materias para hacer realidad las disposiciones contenidas en el Código Político Fundamental. 2. En México existe una práctica discriminatoria sistemática para solicitar a los aspirantes de un trabajo una constancia de antecedentes no penales. En caso de que la persona que busque empleo tenga antecedentes penales o se niegue a tramitarla o presentar dicha constancia, es motivo suficiente para que se les niegue el empleo. Esta práctica discriminatoria y violatoria de los derechos humanos constituye una contradicción con el principio de no discriminación establecido en el artículo 1 de la Carta Magna, así como el principio de reinserción social que persigue el nuevo sistema penal acusatorio y la presunción de inocencia, porque castiga hechos pasados y futuros, no conductas actuales, marginando de esta manera a las personas que han purgado penas, pero vemos que es una práctica que se continúa dando. 3. En la República Mexicana existen varios tipos de trabajo en los que se solicita una carta de antecedentes no penales, especialmente cuando se trata del desempeño de un empleo de cargo u omisión en el servicio público. Esta carta tiene como finalidad acreditar que la persona interesada no haya cometido delito alguno o no tiene antecedentes penales, y es un requisito de ingreso o permanencia en diversas instituciones, por lo cual varias personas que viven en el interior del estado, que por razones de trabajo necesitan dicho documento, tienen que viajar a la capital del estado para obtenerlo, lo que les representa gastos por la situación que atraviesan y se les hace imposible en algunos casos obtenerlos. Ante ello propongo a esta asamblea, conforme a lo estipulado en los artículos 46, fracción 2 y 47 de la Constitución Política del Estado de Campeche, artículos 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pongo a su consideración la proposición con punto de acuerdo lo siguiente. Único. El Congreso del Estado de Campeche, en uso de sus facultades y atribuciones, exhorta a la Fiscalía General del Estado de Campeche para que habilite a las vicefiscalías ubicadas en Carmen y Escárcega para que realicen la expedición de la carta de no antecedentes penales en su caso, a favor de que los ciudadanos que habitan en esas demarcaciones donde tienen influencia legal para el efecto de apoyar a la población por diversos motivos que necesiten ese documento. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor una vez publicado en el Diario Oficial del Estado. San Francisco de Campeche, 13 de febrero del 2019. Diputado Joaquín Alberto Notario Zavala, integrante del grupo parlamentario del partido Morena. Buenas tardes. Sí les quiero hacer la apreciación de algo. En el caso concreto del municipio del Carmen, y a título personal, he tenido la necesidad de venir a tramitar la carta de antecedentes no penales a la capital del estado, y créanme, pues se gastan 250 pesos en el ADO, de ida y vuelta son 500 pesos, échenle un desayuno, y lo más contradictorio es que la carta de antecedentes no penales no tiene costo alguno, más sin embargo, sí constituye una erogación económica que en muchas ocasiones los ciudadanos no cuentan con el tiempo y tampoco no cuentan con el recurso para viajar a la capital del estado a realizar ese trámite. Es por ello, de este punto de acuerdo, para facilitar a los ciudadanos que tengan la necesidad de tramitar este documento, que le puedan expedir ya sea en Escárcega o en Ciudad del Carmen.
Bonita tarde, agradezco la atención. En pro de los arbolitos. Compañero diputado, se tiene por recibida su iniciativa. Continuando con el orden de inscripción, se le concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Sánchez Serino. Sírvase a ocupar la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos. Con el permiso de la mesa, muy buenas tardes, compañeros diputados, medios de comunicación que hoy nos acompañan y público en general. El suscrito diputado Ricardo Sánchez Serino, en ejercicio de los derechos que me confieren los artículos 37 y 44 de la Constitución Política del Estado de Campeche, así como los artículos 44, artículo 47, fracción 1, 2 y 3 y 5, 49, 50, 72, 73 y demás relativo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, vengo a proponer y a poner a consideración la presente propuesta de adicionar al Código Penal del Estado de Campeche el artículo 194 bis, con la finalidad de agregar al catálogo de delito la figura jurídica penal de robo a las escuelas, sustentado en la exposición de motivos siguiente. Es un hecho notorio y trascendente que la educación o la enseñanza es fundamental para el desarrollo de los pueblos en su devenir histórico, ya que mientras más rico sea un pueblo, más apostará a la educación de sus ciudadanos, jóvenes y niños, ya que no solo se preparan para el futuro, sino que son en realidad muy importantes para la educación. En la evolución histórica, en la época del presidente Valentín Gómez Faría, se ponen en acción los proyectos constitucionales de 1824 en favor del sistema público de educación. La Escuela Nacional Preparatoria fue fundada por Gabino Barrera por órdenes de Benito Juárez con el lema Amor, Orden y Progreso. Tras la reforma educativa de 1867, Juárez veía en la educación el instrumento para terminar con la era de desorden y anarquía que entonces imperaba en México. El 20 de septiembre de 1910, el presidente Porfirio Díaz inauguró la Universidad Nacional de México, materializando la propuesta de Justo Sierra Méndez. Había realizado desde 1881, el propósito de esta institución era el de preparar un porvenir para el pueblo mexicano con el principio educador y científico. Estas acotaciones son para acreditar los importantes que es educar a nuestros hijos, una prioridad de carácter de seguridad nacional, ya que mientras más valores morales, éticos y científicos le enseñemos a nuestros hijos, mejores ciudadanos serán y México será un país mejor, en el que la pobreza y la ignorancia serán cosas del pasado. El día 10 de enero del 2019 salió una publicación en un diario de circulación peninsular, una declaración del secretario de Educación del Estado de Campeche, Ricardo Miguel Medina Farfán, en la cual informó que durante el periodo vacacional
de diciembre y enero, se registraron 7 robos en los planteles escolares de todo el estado. Aunque no en todos sustrajeron bienes, sí hubo daños en las escuelas que ya están siendo atendidos. Dijo que en ese mismo lapso, gracias a los rondines policíacos, detuvieron a 2 personas que intentaban robar en planteles escolares. Por lo que están trabajando para fortalecer el tema de la vigilancia en las escuelas. Existen 1.812 escuelas públicas en el estado, en sus diversos niveles escolares, según estadística 2016-2017, lo que significa que existe una cobertura muy grande de infraestructura, que va desde las escuelas, que son los edificios, los mesabancos, sillas, pizarrones, proyectores, computadoras, laboratorios, instrumentos musicales y otros objetos, más que conforman el manejo del inmueble y que son instrumentos indispensables para el correcto aprendizaje de los alumnos, sin olvidar que en algunos existen climas o aire acondicionado, por el clima caluroso de nuestro estado, para que los niños y maestros estén más a gustos y cómodos en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, estos centros escolares hoy en día han sido vandalizados por gente sin moral y sin respeto a los valores jurídicos, ya que al atacar a las escuelas normalmente lo hacen cortando los cables de suministro eléctrico o de agua potable para robarse el cobre y venderlo en forma ilegal, obteniendo poco valor monetario, por lo que cuando son detenidos salen muy pronto de los centros de detención, ya que los daños cuantificables son muy bajos y muchas veces son más los trámites ante las autoridades investigadoras que lo que se logra recuperar. Y ya de plano, no se quiere denunciar porque es más rentable juntar de nuevo para poder recuperar lo robado. Por eso los delincuentes se mofan y regresan a hacer lo mismo. Muchas veces, sin embargo, el daño que causan sus ilícitas conductas son muy grandes, ya que cortan los cables de energía eléctrica para robarlos. Se deja sin servicio eléctrico a las escuelas. Al no contar con energía eléctrica para prender focos, computadoras, etcétera, ya no se pueden hacer los actos cívicos. Las aulas son bochornosas porque los climas no se pueden encender. No se pueden enviar o recibir información vía internet. Y en fin, un sinnúmero de complicaciones que normalmente se tardan en reparar por la vía institucional. Por los trámites que hay que realizar, siendo el primero que forzosamente se tiene que denunciar el robo o el daño causado a la institución escolar. Luego de ir a la secretaría o a las delegaciones a presentar la documentación para acreditar los daños y luego solicitar la reposición de los bienes robados y las composturas de los daños materiales realizados. Por estos motivos, que como ya se expuso, son muy graves, porque atenta contra el desarrollo de nuestros hijos y pone en riesgo el desarrollo del país por motivos ajenos a las instituciones, motivados por delincuentes que saben que no les pondrán muchos años de penas por los montos de lo robado, ya que el robo simple considerado en el artículo 184 del Código Penal del Estado de Campeche establece pena de acuerdo al monto de lo robado, y así resulta muy poca la sanción a recibir por el imputado. Esta sanción es muy lejana a la verdad cotidiana del robo a las escuelas. Por eso se hace imperativo para combatir el robo en las escuelas públicas que se adicione el Código Penal del Estado de Campeche el artículo 194 bis, con la finalidad de agregar al catálogo de delitos la figura jurídica penal de robo a escuelas públicas, estableciendo sanciones especiales independientemente del monto de los bienes sustraídos, para castigar estas conductas y tratar de evitar su comisión. Ante esta realidad lacerante del robo a las escuelas públicas del Estado de Campeche, y conforme a lo estipulado en los artículos 46, fracción 2 y 47 de la Constitución Política del Estado de Campeche, y a los artículos 44,
47, fracción 1, 2, 3 y 5, 49, 50, 73 y demás relativo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, vengo ante este cuerpo colegiado que conformamos la presente legislatura a poner a su consideración y aprobación de adicionar al Código Penal del Estado de Campeche con el artículo 194 bis, con la finalidad de agregar al catálogo de delito la figura jurídica especial de robo a escuelas públicas, debiendo quedar de la siguiente manera. Acuerdo número 1. El Honorable Congreso del Estado de Campeche, en uso de sus facultades y atribuciones, ordena que se adicione al Código Penal del Estado el artículo 194 bis para quedar como sigue. Artículo 194 bis. El que cometa el delito de robo a escuela pública, sea de materia didáctica, mobiliario, sustraiga cable de conducción de energía eléctrica o de tubos o conexiones o cualquier otro tipo al servicio de la misma, se le impondrá una pena de 3 a 9 años de prisión. Asimismo, se les condenará a la reparación de los daños causados. Segundo, el Honorable Congreso del Estado de Campeche, en uso de sus facultades y atribuciones, ordena su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado y entrará en vigor al día siguiente de su publicación. San Francisco de Campeche, a 13 de febrero del 2019. Quiero mencionar que esto está causando un daño irreparable a la población estudiantil y es importante su aprobación. Muchas gracias. Compañeros diputados, se tiene por recibida su iniciativa. Muchas gracias. Continuando con el orden de inscripción realizada, se le concede el uso de la palabra al diputado Mer Estrada Mendoza. Sírvase a ocupar la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos. Muy buenos días. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, representantes de los medios y ciudadanos campechanos. El día de hoy, compañeros diputados, ciudadanos, hago uso de esta tribuna por un tema que desafortunadamente ataña no solamente a la ciudad de Campeche, sino a todo el estado. En mis recorridos por el distrito, por mis 27 colonias, y 11 fraccionamientos que realizamos de manera periódica en razón a las exigencias de la ciudadanía, nos han hecho evidente la latente problemática que existe de inseguridad en el estado. Es un tema que, si bien es cierto, tocaba el compañero diputado hace un momento en su iniciativa, desafortunadamente la ciudadanía hoy día está pasando por una crisis en la cual los ciudadanos se están organizando para tomar ya lo que viene siendo medidas en manos de los propios. El día de ayer me reuní en la colonia Ampliación Josefa Ortiz de Domínguez y días anteriores en lo que es conocido como el fraccionamiento Baluartes, en lo cual me manifestaban la latente problemática de robos que se están presentando no solamente a casa habitación,
sino que lo que viene siendo ya la agresión directa de los delincuentes hacia los ciudadanos. Robos en plena luz del día, problemáticas que se están acrecentando cada vez más. Los ciudadanos nos preguntan dónde están las autoridades, nos preguntan dónde están todas aquellas patrullas que en unos determinados momentos el gobierno ha exhibido en el malecón, dónde están todos aquellos elementos de seguridad con los cuales se supone que contamos en el estado de Campeche. Desafortunadamente la ciudadanía no los ve en las calles, los ve estacionados en los oxxos, los ve estacionados en casas particulares por lapsos de 1, 2, 3 horas, y entonces la ciudadanía está preguntando dónde está esa seguridad de la cual el gobierno actual se ha estado jactando, que desafortunadamente no se ve en beneficio del ciudadano. Vengo a hacer un exhorto al fiscal general, así como al gobernador del estado, para que ponga en marcha realmente los programas que están hoy día o deberían de estar beneficiando al ciudadano. Los ciudadanos ya están cansados, compañeros diputados, de que día tras día no tenga la certeza si al regresar a su casa van a encontrarse sus bienes. Bienes que con mucho sacrificio les han costado poder obtener. De hecho, aquí en el Congreso a uno de nuestros compañeros ya pasó por esa problemática. Hoy fueron ellos, mañana podemos ser nosotros. No estamos exentos por ser funcionarios, no estamos exentos por ser hombres o por ser mujeres, de que en un determinado momento seamos ahora sí que arribados por la delincuencia. No puede ser posible que esto siga acrecentando. Al acudir a la colonia, los ciudadanos me manifiestan que a final de cuentas los policías, cuando detienen a los delincuentes, los sueltan en la esquina siguiente. La ciudadanía ya se cansó, ya está cansada, ya han decidido tomar cartas en el asunto, y lo dijeron ayer. Yo no estoy de acuerdo en arribar la violencia, porque violencia lo único que genera es más violencia, pero los ciudadanos ya están cansados y están dispuestos a linchar a los delincuentes si esto no para. No puede ser posible que contemos aparentemente con elementos policíacos, con patrullas, y los robos continúen cada vez más. ¿Cuánto tiempo más, compañeros diputados, vamos a seguir permitiendo que esto suceda? Hay que hacerle hincapié a los gobiernos que tienen a cargo la cuestión del mando único para que pongan a trabajar a sus elementos, para que esos elementos que aparentemente tenemos, para que esas patrullas no se la pasen descansando en los oxxos, en las tiendas, o se las pasen descansando en casas privadas. Hay que ponerlos a trabajar. ¿Por qué? Porque la ciudadanía ya está cansada. Nosotros nos comprometimos, hicimos propuestas, hicimos compromisos sociales de venir a esta tribuna a exigirle a las autoridades de índole federal, estatal y municipales de que cumplan con sus funciones. Es momento de exigirles. He hecho repetidas y continuas peticiones a la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Para qué? Para que haga verificaciones a los alrededores de las escuelas, para que se puedan poner topes, pasos peatonales, todos estos, que a final de cuentas sea una autoridad encargada de llevarlos a cabo, pero sin la factibilidad o viabilidad de estos permisos, la autoridad correspondiente no puede ejecutar estas acciones. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando periódicos en los que nos digan que hay niños atropellados, que hay personas que están careciendo por esta falta de sensibilidad de las autoridades. No puede ser posible, compañeros. Hoy me subo a hacer hincapié a las autoridades, a exhortar al secretario de Seguridad Pública, al gobierno del Estado, que se pongan a hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque así como ellos, de la misma manera nosotros tenemos una responsabilidad. Mi responsabilidad es venir aquí a exigirle a todas las esferas de margen de gobierno que cumplan con su función. Así como nosotros cumplimos recorriendo, legislando y exigiendo, así ellos tienen que cumplir con la suya. Porque así como a ellos, a nosotros se nos está pagando, y se nos está pagando gracias a los impuestos de los ciudadanos. Entonces, exhortamos al gobierno del Estado, al fiscal general del Estado, que se pongan a hacer su trabajo y que le den respuesta a los ciudadanos. Esto no puede continuar. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias, compañero diputado. Se le concede el uso de la palabra para hechos al diputado Luis García Hernández. Sírvase a ocupar la tribuna, compañera, hasta por un máximo de 5 minutos. Amigos, el tema de seguridad es un tema muy importante. Campeche hoy todavía es el estado más seguro del país, pero no podemos pasar por alto lo que la gente está sufriendo
en las calles, en las ciudades y en las comunidades. Yo lo dije en noviembre, que el director de Seguridad Pública de Carmen debía renunciar por incapaz. Hoy le digo también al secretario de Seguridad Pública del Estado que si no está a la altura de las circunstancias y está poniendo en riesgo la seguridad de los campechanos, también que renuncie, porque la seguridad es lo más importante de la familia y nosotros nos sumamos a ese llamado, a ese exhorto de que si no están haciendo su trabajo, que renuncien. Tienen presupuesto aprobado por el Congreso en diciembre. No hay justificación alguna para que no hagan su trabajo con compromiso y con responsabilidad. Muchas gracias. Gracias, compañero diputado. En el orden de inscripción realizada, se le concede el uso de la palabra a la compañera Dorauk Ewan, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos. Sírvase ocupar la tribuna, compañera diputada. Gracias, presidente. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, representantes de los medios, hermanos campechanos presentes, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Ciudadanos diputados, secretarios de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado presentes, los suscritos diputados integrantes de la representación legislativa del Partido Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción segunda del artículo 46 de la Constitución Política del Estado y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presentamos ante esta soberanía una propuesta de punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado a emprender acciones idóneas y pertinentes a fin de erradicar el analfabetismo en la población campechana, priorizando a la población mayor de 15 años de conformidad con la siguiente exposición de motivos. El Estado mexicano reconoce que los individuos tenemos derechos, plasmados en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho a la educación, consignado en el artículo 3 de la Carta Magna, es un derecho humano que contribuye al empoderamiento social de los individuos. El gran desafío del Estado y sus instituciones estriba en garantizar la vigencia, el ejercicio pleno de este derecho. En México se trata de lograr la meta de educación obligatoria para los 15 años de escolarización, de los 3 a los 17 años. Esto es, que todos los individuos que viven en el territorio nacional hayan cursado preescolar, primaria, secundaria y medio superior sin discriminación alguna, por motivos de lengua, origen étnico, condición social o cualquier otro, considerando que esta educación constituye el piso mínimo. El derecho a la educación de calidad es un principio fundamental para el desarrollo personal y de la sociedad en su conjunto, por lo que es de suma importancia conocer el contexto socioeconómico y demográfico de la población objetivo del sistema educativo nacional, a fin de valorar sus avances y desafíos. La educación es reconocida como un derecho fundamental de las personas por el artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Campeche, mismo que dio paso a un nuevo constitucionalismo, puesto que su inclusión estableció los llamados derechos sociales en el marco jurídico y que en su momento resultaron novedosos. Prerrogativa que constituye una herramienta para el ciudadano por permitirle el mejoramiento constante de su calidad de vida, así como dotarle de los medios para la resolución de los grandes problemas que enfrenta
la humanidad hoy en día. Comprometido por mandato constitucional a garantizar el derecho a una educación de calidad, México ha suscrito la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, cuyo cuarto objetivo plantea garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Tal acción hace un llamado a gobiernos y sociedad civil a enfocar sus recursos a favor de la educación. Por ello, organismos gubernamentales y activistas sociales pugnan porque toda persona en cada rincón del planeta alcance un grado de educación digno que le permita potencializar sus habilidades y aptitudes al máximo. El problema de la educación lo encontramos en nuestro país y particularmente en nuestra entidad federativa. Según la encuesta intercensal 2015, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 5.5% de la población nacional analfabeta oscila entre los 15 años y más, mientras que para nuestro estado de Campeche los datos arrojan que el porcentaje de analfabetas es del 6.6%, es decir, 43.188 campechanos que no saben leer y escribir, hombres 17.854 y mujeres 25.314. Además, es importante tener en cuenta que la población analfabeta de 6 a 14 años a nivel nacional es del 8.3% y en la entidad federativa aumenta al 9.6%. Y los municipios de alto porcentaje son Candelaria, Calakmul, Palizada y Jopelchen, dado que el tema del alfabetismo es primordial para el desarrollo de los estados y por ende no se debe descuidar a quienes se encuentran vulnerables. En Campeche, 7 de cada 100 personas de 15 años y más no saben leer ni escribir, mientras que a nivel nacional son 6 de cada 100 habitantes. Esto se manifiesta en el lugar 24 de analfabetismo en México, debajo de la media nacional. Es por ello que deviene el menester de emprender acciones que fortalezcan a la educación y combatir el analfabetismo, puesto que el hecho de no saber leer y escribir representa una limitante en el desarrollo de las personas de manera absoluta y determinante. Además, la carencia de un universo de ciudadanos alfabetizados, mismos que por lo general viven en esta situación por cuestiones de índole económica, aunado a la falta de infraestructura educativa. En Nueva Alianza, consideramos que 2019 es el parteaguas del siglo XXI, ya que concluyen los objetivos de inicio del milenio propuestos por UNESCO y se inician los objetivos para el desarrollo sustentable. Toda inversión que se destine a educación debe incluir un proyecto y un programa educativo articulado con visión de futuro a mediano plazo, que sea operado con transparencia y rendición de cuentas para elevar la calidad de la educación. La Secretaría de Educación, toda vez que es la dependencia encargada de la política en materia educativa, es la entidad para planear, promover y evaluar los programas necesarios que combatan y erradiquen el analfabetismo en el estado de Campeche. Por lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de este Congreso el siguiente punto de acuerdo. La 63ª legislatura del Congreso del Estado acuerda. Número primero, exhortar a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Campeche a emprender acciones idóneas y pertinentes a fin de erradicar el analfabetismo en la población campechana, priorizando la población mayor de 15 años. Segundo, gírense los comunicados que correspondan. Transitorio, único. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos sea tratado como asunto de obvia resolución, de conformidad con el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Atentamente, San Francisco de Campeche, Campeche, a 13 de febrero del 2019.
Respetuosamente, diputada Dora María Uquehuán, diputado Óscar Eduardo Uxul. Es cuanto. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, compañera diputada. Se tiene por recibida su iniciativa. Agotados los puntos establecidos en el orden del día de esta sesión, me permito informar que continuaremos con los trabajos de este periodo el miércoles 20 de febrero del 2019 a las 11 horas en este mismo salón de sesiones, para lo cual quedan formalmente citados. De pie, por favor. No habiendo otro asunto que tratar, declaro clausurada esta tercera sesión, siendo las 13 horas con 20 minutos del día de hoy, miércoles 13 de febrero del 2019. Primera secretaria, elabore la constancia respectiva. Pasen buenas tardes.